La Primera Guerra Mundial. Antes de dedicarnos por completo a la Gran Guerra, empecemos por aclarar quiénes se enfrentaban en este conflicto, dado que este problema no solo quedó entre Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. En 1914 se activó un sistema de alianzas que dividía a las grandes potencias en dos: la Triple Alianza y la Triple Entente. Si empezamos por la Triple Alianza, su núcleo lo formaba Alemania y sus vecinos, el Imperio Austrohúngaro, con quien tras un pacto fallido con Rusia formó la Doble Alianza. En 1879, la tercera de las llamadas potencias centrales fue Italia, que se sumó en 1882. De todos modos, tras comenzar la guerra, esta se cambió de bando, pero Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se enfrentaba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, conocidas como las potencias aliadas. Esta se consolidó en 1907, pero sus antecedentes fueron la Alianza Franco-Rusa en 1892 y la Entente Cordial pactada por Francia y Gran Bretaña en 1904. Hacia el final de la guerra, como veremos, Rusia se retira, pero se sumarían otros países, entre los que destacan Japón y especialmente Estados Unidos. Ahora sí, pensamos en quiénes lucharon y cuál fue el detonante. No podemos evitar preguntarnos cómo un hecho tan puntual llevó una guerra de tal magnitud. Es una de las polémicas sobre las que más se ha hablado o se ha escrito en la historia del mundo. Entre las causas de la Primera Guerra Mundial se incluyen todos estos hechos, procesos o ideas que crearon las condiciones necesarias para que el conflicto estallara. Existen algunos factores claves en los que todos los historiadores coinciden, como el nacionalismo, el militarismo, el imperialismo o el sistema. La guerra fue propiciada por la inestabilidad internacional que provocaba la constante competencia entre las potencias por mantener o aumentar su estatus y poder. El desarrollo de los nacionalismos fomentó esa competencia y generó un patriotismo exagerado. El militarismo también tuvo mucho peso. Por un lado, el gasto en armamento y tropas aumentó drásticamente, creando lo que se conoce como la paz armada, una guerra armamentiza en la que nadie quería quedarse atrás. Esto también dio más peso a los militares en la toma de decisiones. Además, el militarismo alcanzó a los ciudadanos y líderes, que en muchos casos vieron con buenos ojos la guerra. Por último, el imperialismo aportó la inestabilidad, siendo otro de los elementos por los que competían. Además, contribuyó al carácter mundial de la guerra, tanto por algunos de la escena en la que se combatió, como por el origen de parte de las tropas. En este contexto se puede entender mejor el sistema de alianzas alemán. Alemania, ya que se había unificado tras vencer en la guerra franco-prusiana, buscaba competir económica y militarmente con Inglaterra. Su principal aliado era el primer austrohúngaro, a quien le preocupaba mantener su influencia en los Balcanes, mientras que había la decadencia del Imperio Otomano. La guerra tuvo dos frentes principales, de Europa Occidental y Europa Oriental. Empecemos por Occidente, donde Francia y Alemania representan el centro del conflicto. Al principio, ambos intentaron aplicar sus planes preconcebidos, pero tanto los planes Schlieffen de Alemania como el plan 17 francés fueron demasiado optimistas y no pudieron prever lo dura que sería la guerra. De todos modos, las cosas comenzaron bien para Alemania. Comenzaron atacando a Bélgica, lo que les permitió luego entrar en territorio francés. Los franceses y la reducida fuerza de expedición británica sufrieron un duro revés en la frontera, especialmente en la zona de las Ardenas y Alsacia-Lorena. Los muertos comenzaron a contarse entre las miles de decenas, algo que sería en la norma de esta guerra. El ejército alemán llegó a estar a escasos kilómetros de la ciudad de París, pero en lugar de atacar directamente a la capital, decidieron rodear a las tropas francesas, dejando descubierto su flanco y dando oportunidad a producir el milagro de más batalla, en la que Alemania fue derrotada y forzada a retroceder. Esta fue la muerte del Plan Schlieffen y el comienzo de lo que se conoce como la carrera hacia el mar, en donde ambos bandos buscaban controlar los puertos más importantes del norte de Francia y Bélgica. La naturaleza de la guerra cambió. En este momento, el paralelo se comenzó a delimitar extensísimas líneas de trincheras, en donde se resguardaban los soldados y desde donde peleaban entre sí. El frente quedó prácticamente estancado. Gracias a esto, durante 1915, los alemanes se dedicaban principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas.
pero las defensas y el armamento de Alemania resultaron ser ampliamente superiores. De todos modos, si las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas. De ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos, de frente quedó prácticamente estancado. Gracias a esto, durante 1915, los alemanes se dedican principalmente a fortalecer sus fortificaciones, mientras la Triple Entente intentaba quebrarlas, pero las defensas y el armamento alemán resultaron ser ampliamente superiores. De todos modos, si bien las fronteras prácticamente no cambiaban, en las múltiples ofensivas se perdían miles de vidas de ambos bandos, propiciados por los nuevos armamentos. El gas de cloro introducido para Alemania es una de las armas más terribles que debieron sufrir los combatientes, ya que en 1916 el Frente Occidental vivió dos de las batallas más conocidas de la guerra, la Batalla de Verdún y la Batalla de Somme. En la primera se enfrentaron a Alemania y Francia. La estrategia alemana era desangrar al ejército francés, forzándolo a buscar recuperar constantemente Verdún, un territorio muy especial para los franceses. Francia terminó venciendo, pero la batalla se extendió de febrero a diciembre y provocó cientos de miles de bajas para ambos bandos en la Batalla del Sol. En cambio, lucharon principalmente Alemania y Gran Bretaña con un resultado parecido. Si bien no hubo un ganador contundente, se coincidió un triunfo aliado y su costo humano fue también altísimo, especialmente para los británicos. Tras esto Alemania cambiaría esta estrategia, pero pasemos primero al frente oriental para ver cómo se desarrolló en paralelo hasta este momento de quiebre contrario el estancamiento del occidente. Este fue muy cambiante y a pesar de lo que el conflicto comenzó con un incidente entre Austria, Hungría y Serbia, las acciones de Rusia y Alemania fueron las que marcaron el ritmo estallaba. El ritmo estallaba la guerra. El primer objetivo del Imperio Austrohúngaro fue Serbia la acusada por el atentado. Rusia, en cambio, tenía dos enemigos en la Triple Alianza. Por un lado, combate alemana, el norte y Austria en el sur. En el norte Rusia comenzó triunfando, pero luego, y sufrir importantes derrotas, como en la batalla de Tam Ember en el extremo oriente. Mientras tanto, el imperio del Japón atacaban a las colonias alemanas. Pero el problema de Alemania era que para 1915, Austria ya estaba al borde del colapso. No solo había fracasado contra Serbia y era superada por Rusia, sino que también Italia le había traicionado y se había sumado al bando del Entente. Por la promesa inglesa de obtener nuevos territorios, por eso Alemania diversa área de rescate, emprendiendo una defensiva que conquistó Serbia y frenó a Rusia-Bulgaria enemiga. De Serbia se sumó la alianza para asistir en la ofensiva en este momento. En ese mismo año, el Imperio Otomano se había sumado a la Triple Alianza. Año anterior, principalmente por sus conflictos con Rusia, consiguió victorias como en la batalla de Gallipoli. 1916, sin embargo, fue diferente. La ofensiva Brusilov, una gigantesca campaña rusa centrada en Rusia, fue un éxito importante, pero para principios de 1917, la pérdida de vidas y la crisis de abastecimiento tenían tanto el Imperio Austrohúngaro como el ruso en condiciones críticas. Así llegamos al año 1917, punto de quiebre de la guerra, como en Oriente como en Occidente. La Entente perdería un importante aliado, pero ganaría a uno más determinante. Empezando por el frente oriental, tenemos que hablar de la Revolución Rusa, que comenzó en 1917 y que trajo el fin del gobierno del zar Nicolás II. Las duras situaciones impuestas por la guerra contribuyeron al estallido de las revueltas, y si bien el nuevo gobierno de Kerensky decidió continuar luchando al principio, nuevas derrotas frente a Alemania y deserciones masivas y la revolución bolchevique de Vladimir Lenin pusieron el punto final para Rusia. Rusia firmó entonces un armisticio en diciembre y el año siguiente el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Mientras tanto, en Occidente, el cambio de estrategia de Alemania resultó ser contraproducente, ya que facilitaría la entrada de Estados Unidos a la guerra. Al haber trabado el frente con Francia, los alemanes volvieron a recurrir a la guerra submarina sin restricciones como lo habían hecho antes. Esto significaba permitir a los submarinos atacar a cualquier barco que navegara en la zona de guerra.
El objetivo principal era asfixiar los suministros británicos, forzando la Entente a firmar la paz, pero el principal proveedor de Gran Bretaña era Estados Unidos, y Alemania sabía que el hundimiento de sus barcos arrastraría a los norteamericanos a la guerra, pero esperaba conseguir la rendición de los aliados antes de que se movilizaran y llegaran al continente. Al principio las cosas parecían ir de acuerdo al plan, pero a principios de abril de 1917, tras el hundimiento de varios barcos norteamericanos, el presidente norteamericano Woodrow Wilson llevó al Congreso la declaración de guerra. Durante el resto del año, Alemania buscando defender sus posiciones terrestres mientras que esperaba que la guerra submarina asfixiara a los británicos. Pero para 1918 tomaron conciencia de que el desgaste era demasiado alto y que no podrían sostener la guerra durante mucho tiempo más. Necesitaban forzar a la Entente a declarar la paz en condiciones favorables, por lo que optaron por una última gran ofensiva que terminó fallando. Es así cuando en 1919 terminaron firmando el Tratado de Versalles. Este tratado estipulaba que las potencias centrales debían de aceptar toda responsabilidad moral y material de los daños causados por la guerra. Asimismo, debían desarmarse y desmilitarizarse, así como pagar grandes sanciones económicas a los estados vencedores. Esto sería todo del equipo Dinamita. Muchas gracias.